En Cadena Ibérica tiene una cita con la historia con Pío Moa y Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues muy buenas tardes, un día más aquí con don Pío Moa. Tenemos una cita con la historia, una cita con todos ustedes. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer tener aquí de nuevo. Igualmente. El programa de la semana pasada nos han escrito muchísimos oyentes, que gustó muchísimo, sí. Y que además se quedaron, pues, Que realmente se podía hablar muchísimo más, porque es un tema, bueno, casi todos los temas que tratamos se podía hablar mucho más, ¿no? Y seguramente repetiremos o ampliaremos unos u otros según venga dado, ¿no? Bueno, pues yo creo que hoy el tema que íbamos a tratar es expansión y caída del comunismo en el siglo XX. Sí. Pero yo no sé si antes tenemos una editorial. Sí, un pequeño editorial, porque, y además que tiene que ver el editorial con la canción. La canción que hemos puesto es Ya hemos pasado, que cantaba Celia Gámez. La que vamos a poner, Ya hemos pasado. Y que es muy significativa, históricamente es muy significativa y muy interesante. Además es una canción bien hecha. Sí. O sea, no es una patochada de... A mí es una canción que me gusta mucho, de Celia Gámez, y hay una película, la película deja mucho que desear, pero sí es verdad que la banda sonora y sí. Canciones para después de la guerra, sí. Yo creo que es la segunda o la tercera canción del disco. Sí. Porque va en orden cronológico. Sí, creo que sí. Creo que sí. Pero antes, si quieres, yo no sé si hoy tenemos una editorial preparada. Vamos con ello, que tiene que ver con esto. O sea, que es como hace poco ha sido el 1 de abril, y claro, como esto lo grabamos días antes, pues muchas veces no llegamos a la fecha. Ya. Bien, entonces vamos a hablar del 1 de abril, que es una fecha fundamental en la historia de España reciente, claro. Reciente, vamos, del siglo XX y hasta ahora. Dice, ¿qué terminó y qué empezó el 1 de abril de 1939? Aquel día perdió la guerra un conglomerado de separatistas, stalinistas, anarquistas, marxistas y jacobinos, o sea, los republicanos de izquierda. Y la perdieron de una forma muy reveladora, en forma de furiosos choques armados entre ellos mismos. Y todo esto deja a cualquiera estupefacto cuando vemos que aquella alianza, que eran todos totalitarios, racistas, golpistas, pues los separatismos vasco y catalán se basaban en un racismo que no por estrafalario era menos perjudicial. Pues que este grupo, o sea, el Frente Popular, haya querido pasar por democrático y que haya engañado a tanta gente que cree que defendían la democracia y la libertad, ¿no? O sea, este absurdo distorsiona de principio la mayoría de los análisis de aquella contienda y de sus consecuencias, y distorsiona también la política actual. Por eso insistimos tanto a nuestros oyentes en que se movilicen para defender este programa, precisamente porque va en contra de esa falsedad histórica tan peligrosa. Y claro que los vencedores tampoco eran demócratas. Esto es verdad. Pero es que la democracia no jugó ningún papel en aquella guerra. Lo que tenía de democracia la caótica república había sido herido por la insurrección izquierdista de octubre del 34 y luego rematado por las fraudulentas elecciones del 36 y el violento proceso revolucionario que siguió. Por esta razón, los nacionales que se alzaron contra dicho proceso no creían en una democracia liberal porque ella había desembocado en el desastre y en la revolución, y además la democracia liberal en aquellos momentos estaba en crisis en toda Europa. Las razones de la contienda, de la guerra, no fueron una democracia ya destrozada por izquierdas y separatistas, sino los valores más fundamentales de la supervivencia de la nación española y de la cultura cristiana, que es también la raíz de la cultura europea, como lo recordábamos en el editorial de la semana pasada. Lo que terminó aquel día tan señalado fue un largo proceso de desintegración social y nacional, comenzado con la crisis que siguió al desastre del 98, una crisis moral, básicamente, y una crisis que fue marcada por un desatado terrorismo anarquista, o pistolerismo se llamaba también, por agitaciones y huelgas revolucionarias, por provocaciones secesionistas, que estaban a punto de lanzarse a la lucha armada también, y que derrumbaron el régimen liberal de la Restauración.
Luego, la breve dictadura del Primo de Rivera contuvo aquellas derivas, pero a continuación la Segunda República elevó a un nivel más alto el frenesí político, porque era un verdadero frenesí. Lo vemos, no hace falta más que ver la prensa de entonces, ¿no? El mismo Azaña caracterizó a sus partidos como incompetentes, de codicia y botín, sin ninguna idea alta. El propio Azaña. Esto es el propio Azaña, de sus correligionarios. Exactamente. Lo hemos repetido, conviene repetirlo, porque se intenta presentar de una manera que no fue. Otros partidos eran simplemente totalitarios, hasta empujar a la mitad de la sociedad a someterse a un despotismo nunca visto o a rebelarse, después de las elecciones del 36. Hubo rebelión y finalmente victoria en una lucha muy difícil. Y lo que empezó ese 1 de abril fue la paz más larga, esto fue lo que terminó, y lo que empezó fue la paz más larga que haya vivido España en varios siglos hasta hoy mismo, aunque perturbada por el terrorismo comunista del maquis y luego el separatismo de la ETA y otros que añoraban aquel Frente Popular felizmente vencido. No fue una paz estéril. Hay paces que son estériles realmente, pues con el nuevo régimen España se remozó de arriba abajo, superando las taras de la miseria, del analfabetismo, de las graves desigualdades sociales y regionales características de la época anterior. España pudo además eludir la guerra mundial, deseada por los vencidos y que habría multiplicado las víctimas y los destrozos, porque efectivamente Negrín y los demás esperaban que empezara cuanto antes la guerra europea para participar en ella, ¿no? El régimen llamado franquista supo vencer el intento comunista de volver a la guerra civil mediante el maquis, porque cuando se habla del maquis casi siempre se olvida que lo que pretendía era reavivar la guerra civil, claro, lógicamente, ¿no? Supo derrotar el intento criminal de hambrear masivamente a los españoles mediante el aislamiento, propiciado por Moscú, Londres y Washington, y otros, en el libro Años de Hierro he tratado con una óptica, creo que más objetiva, aquellos difíciles años de la posguerra. Y, en fin, los vencedores del 1 de abril supieron reconstruir el país sin ayudas del Plan Marshall, como las que beneficiaron a Inglaterra, Francia o Alemania, y luego alcanzar una de las cotas de desarrollo más altas del mundo, poniendo en pie una economía próspera y sana, con muy poca deuda y con muy poco desempleo. Supieron defender la soberanía nacional contra viento y marea y dejar un país libre de los odios brutales de la República, un país políticamente moderado y más culto que nunca antes, o después, si vamos al caso, porque hoy día vemos que hay una incultura enorme, ¿no? Empezando por los periodistas muchas veces. Sí, sí. No. Y, en fin, supieron crear condiciones para una democracia viable, no convulsa o caótica, y organizar el tránsito a ella sin graves traumas. Todo esto son verdaderas hazañas históricas que devolvieron a España la confianza en sí misma después de tantos años de autodenigración y de ineptitud que luego han vuelto. No voy a extenderme porque ya lo he hecho en el libro Los mitos del franquismo, que puede leer quien tenga interés. Pues bien, hoy es el día en que unos políticos que se consideran herederos de los vencidos en la guerra o ajenos a los vencedores tratan de destruir lo construido, mintiendo, calumniando y amenazando a la nación, partidos que lo están haciendo abiertamente, los separatistas, los otros que se lo permiten, en fin, todo esto, ¿no? Y que son partidos cuya identidad son la corrupción, la demagogia, la hispanofobia y el terrorismo o la colaboración con él, y una violencia mal contenida por ahora. Con la misma naturalidad que los del Frente Popular se proclaman demócratas, cuando en realidad son más bien son más bien parásitos de una democracia que no les debe nada. Este 1 de abril, decía, debe ser la ocasión para reflexionar sobre el mal camino, la degradación a la que llevan tales partidos políticos a la nación y a la democracia. Pues yo creo que ha hecho un análisis muy, muy certero, ¿no?, de lo que ha significado el 1 de abril. Bien, es lo que hoy vemos. Y esto naturalmente se intenta prohibir incluso. ¿Cómo vas a prohibir un hecho histórico que es indiscutiblemente así? No, bueno, estamos llegando a la locura, ¿no?, al paroxismo, queriendo cambiar el nombre, por ejemplo, del Arco del Triunfo, llamar el Arco de la Paz o la Democracia. Son cosas distintas, ¿no? Se puede hacer uno nuevo. El Valle de los Caídos. El Valle de la Paz. Entonces... No, el Valle de los Caídos sí es el valle, se puede decir, de la victoria franquista y de la paz y de la reconciliación, porque ya sabemos cómo allí hay restos de combatientes de los dos bandos, ¿no? Pero esto, claro, no lo pueden tolerar. Es una cosa extraña, ¿no? Porque
Sí. Hay una base social y económica pues excelente para construir sobre ella. Y estas personas, estos partidos, están intentando volver a los rencores del pasado. Destruir. Lo denunciamos y una y otra vez, porque hay que denunciarlo una y otra vez, ya que por todas partes vemos este tipo de cosas. Pues, don Pío, si quieren, nos adentramos ya en el tema que hoy nos toca. Yo recordar a todos nuestros siguientes la manera de que pueden colaborar con nuestro programa. Tenemos un blog de Cita con la Historia, un blog de Pío Moa, donde además de que ponemos los programas, también en cadenaiberica.es, pues hay un número de cuenta donde la gente pues puede hacer sus colaboraciones para que el programa pues siga adelante, ¿no? Sí, porque... Y le demos mayor publicidad y mayor difusión. Porque no tenemos subvenciones ni de ningún tipo, ¿no? Bueno, pues el tema que hoy nos ocupa, que yo además lo veo muy interesante, es expansión y caída del comunismo durante el siglo XX. Bien, es que lo empezamos a tratar cuando hablamos del Grapo, en el sentido de cómo evolucionó el comunismo, como por una parte tuvo una influencia enorme en el mundo y como por otra parte tenía también sus problemas y al final se derrumbó. Entonces, es un tema histórico fundamental para entender el siglo XX. Lo primero, podemos empezar por explicar el marxismo en líneas muy generales, ¿no? En buena medida, el marxismo es una crítica al liberalismo y a la religión. Su fondo doctrinal podría describirse así. Dada la escasez histórica de los bienes materiales y la dificultad para obtenerlos, la lucha por apropiárselos genera de forma espontánea la división de la sociedad en clases, en las que unas clases oprimen y explotan a otras. Esta es un poco la concepción básica del marxismo. La economía, por tanto, es considerada la base material de la vida que determina todos los comportamientos humanos. Esto, por cierto, se lo oímos hoy decir a Rajoy y al PP. Sí, ¿no? No. La economía es todo. Pero los marxistas jamás han dicho que la economía es todo. Dicen que es la base, interpretativa. La lucha, sorda o abierta, entre las clases opresoras y las oprimidas, las explotadoras y las explotadas, pues daría su sentido a la historia, la cual marcha en dirección a una sociedad comunista igualitaria, sin explotadores y sin explotados. Mientras el comunismo no llega, la división de clases en clases genera espontáneamente superestructuras que el marxismo llama ideológicas por oposición a científicas. Estas superestructuras ideológicas o ideologías son la religión, el derecho, el arte, la filosofía, etc., y las instituciones ligadas a ellos, ¿no? La función de las ideologías, según el marxismo, consiste en justificar y sustentar el dominio de los explotadores. La historia habría evolucionado desde una supuesta comuna primitiva a través de los modos de producción esclavista, asiático, feudal y capitalista. El marxismo decía ser una doctrina no ideológica, sino científica, que permitía entender la sociedad y la historia. Según su vocabulario, las ideologías son series de ideas fantásticas, mejor o peor hilvanadas, sobre el mundo y la sociedad, ideas ajenas a la razón y a la ciencia y al servicio de las clases dominantes, como dijimos. La ideología por excelencia sería la religión. La religión es el opio del pueblo y su función consistiría en mantener sumisas a las masas con la promesa de una justicia en el más allá. Por eso los marxistas cultivaban un ateísmo militante. Combatiente, ¿no? Sí, militante, combatiente. Sí. Rechazaban a la Iglesia para eliminarla cuando llegaran al poder. O sea, en esto diferían un poco los anarquistas, que querían acabarla de un golpe, y los marxistas consideraban que había que irla eliminando poco a poco. Sí, y que solo desde el poder se le podría eliminar de verdad. Y eso en algunas cuestiones, por ejemplo, la teoría de la teología de la liberación, ¿no? Se iban mimetizando quizás para ganarse adeptos en determinados sectores. Sí, bueno, esto necesita un programa, que no será el próximo sino el siguiente, que sería sobre el comunismo y la Iglesia en el siglo XX, que es un tema crucial. Muy interesante. Bien, para Marx, el liberalismo era otra ideología, como la religión, la ideología propia de la burguesía, del capitalismo, que intenta justificar la explotación de los capitalistas, claro. Según Marx, el capitalismo era un sistema de dos clases sociales básicas,
con muchas gradaciones, los burgueses o capitalistas y los proletarios que trabajaban para ellos por un salario. Dentro de esto había grandes burgueses, pequeños burgueses, campesinado, etcétera, pero básicamente estas eran las dos clases. El capitalismo se basa en la búsqueda de la ganancia, y la ganancia, según Marx, solo puede provenir de la explotación de los proletarios, a quienes se fuerza a trabajar por un tiempo mayor que el que corresponde al valor de su salario. Y esto es lo que se llama plusvalía. Por tanto, el interés del capital es conseguir más y más plusvalía extraída del trabajo proletario, alargando la jornada y empobreciendo más y más a los obreros. Por otra parte, la competencia entre los propios burgueses hace que la propiedad se concentre más y más, que muchos pequeños burgueses pierdan sus negocios y se conviertan en proletarios, se proletaricen. Así, capitalistas y proletarios tendrían intereses antagónicos que se resolverían en una lucha de clases que debía acabar con el derrumbe burgués y el paso a una nueva sociedad. Esta es un poco en líneas muy generales, esquemáticas, ¿no? Sí. El capitalismo tenía otro aspecto decisivo, y es que habría empujado la producción de mercancías a una escala tal que permitía vislumbrar la superación del reino de la escasez. Recordemos que era la escasez la que produce la necesidad de apropiarse de lo que hay, la que produce las clases, ¿no? Y la lucha de clases, claro. Pero el capitalismo desarrolla tanto la producción que permite ver la superación del reino de la escasez, como digo. Y así, con lo cual sienta las condiciones para una sociedad de abundancia general y de igualdad y bienestar para el ser humano. Solo que el problema es que al mismo tiempo que desarrolla estas fuerzas económicas, el sistema exacerba la explotación, proletarizando y condenando a la miseria a más y más capas sociales. Por ello, implantar el comunismo exigía derribar a la burguesía mediante una magna revolución proletaria que liberaría plenamente las fuerzas productivas y las pondría al servicio de la colectividad y no solo de unos pocos, con lo cual se acabaría la división en clases. Una vez, al derrocamiento del capital seguiría un periodo de socialismo o dictadura proletaria, sería la primera etapa del comunismo, ¿no? Y en ella el Estado se expandiría hasta absorber a la sociedad como un instrumento para organizar la nueva economía y para desarraigar las ideologías del pasado. El cumplimiento de ese programa haría posible el comunismo pleno, en el cual los individuos gozarían de libertad y posibilidades de realización nunca soñadas. Absolutas, ¿no? Nunca llegaba a la felicidad al final. Siempre era un proceso de transición. Bueno, es que ha sido pocos años. Sí, claro. 80 y tantos. 70 por ahí, 75, sí. Para el marxismo, las naciones eran... De todas maneras, esto conviene tomarlo en serio porque ha tenido una influencia enorme. Para el marxismo, las naciones, esto es también importante, eran creaciones de la burguesía para asegurarse mercados privilegiados. La lucha por controlar y expandir esos mercados pues, ocasionaría lo que llamaban las guerras imperialistas. Por eso los marxistas se decían internacionalistas, aunque podían defender a unas u otras naciones o cultivar el patriotismo si con ello debilitaban a sus enemigos. Por ejemplo, aquí en la guerra, los comunistas, que eran verdaderos agentes de Moscú y además orgullosos de serlo, ¿no? Pues se volvieron ultrapatriotas. Sí, así fue. Ellos decían que luchaban contra una invasión de moros, como era de moros alemanes e italianos. Bien, en la fraseología marxista, el imperialismo consistía en la máxima concentración de la propiedad y el poder, y la lucha consiguiente por los mercados. El imperialismo definía lo que llamaban la fase final o superior del sistema burgués, del sistema capitalista, la fase última que anunciaba ya su derrumbe, porque era la máxima concentración económica, industrial, financiera y estatal, ¿no? En su dinámica, el capital iba concentrando más y más la propiedad de los medios de producción y las finanzas hasta sustituir la libre competencia anterior por monopolios financiero-industriales mal disfrazados y una dictadura de hecho. La libre competencia quedaba anulada, ¿no?
Y este proceso recrudecía las diferencias sociales, recrudecía la explotación, empeoraba las crisis económicas, y en respuesta a todo ello el proletariado redoblaría sus luchas hasta derrocar a los explotadores e instaurar, como digo, la dictadura proletaria para construir el socialismo y más tarde el comunismo. Bueno, paradójicamente, esa dictadura traería la máxima democracia, ya que representaría los intereses de la gran mayoría social frente a la minoría de opresores monopolistas. Cumplida su misión histórica, el socialismo daría paso al comunismo, donde el propio Estado y la religión desaparecerían al perder su razón de ser. Ya no era un instrumento, era un instrumento de la división de clases, pues eso desaparecería. Lenin teorizó la fase superior imperialista y reafirmó la dictadura proletaria, que ya habían sido indicadas por Marx, y de ahí el llamado marxismo-leninismo. El leninismo es el desarrollo del marxismo para la fase última. Del imperialismo, ¿no? El imperialismo o monopolismo de Estado, ¿no? Es fácil ver que el marxismo ofrecía una doctrina de apariencia científica, con un impulso moral implícito, ya que tomaba partido por los explotados contra los que definía como explotadores, y con ello ofrecía una respuesta muy sugestiva y de aire muy racional a la necesidad humana de orden y sentido. Ya veremos algo más de esto. Los marxistas explicaban la historia humana, incluyendo las tinieblas religiosas surgidas de una impotencia que antes se tenía por connatural a la condición humana, pero en vías de ser superada por los pasmosos avances técnicos y científicos. Se entiende así el influjo del marxismo sobre millones de personas de todos los niveles sociales, y cabe destacar el alto número de intelectuales marxistas o simpatizantes en casi todos los países hasta hoy mismo. Aquí tenemos unos cuantos intelectuales marxistas, como, es curioso, como Iglesias y compañía, Alberto Garzón. Con lo que se sabe de esto, es casi incomprensible, ¿no? Sí, porque el poder sugestivo que tiene es muy fuerte. Y claro, la condición humana tiene mil fallos, y por supuesto en la sociedad actual vemos pues mil fallos también. Vemos que estamos en una crisis económica, etcétera, y entonces ellos parecen tener la solución y la explicación, cosa que en la realidad no es así. Estos marxistas, en España el marxismo siempre fue de época enjundia, ¿no? No hay pensadores marxistas. No, de peso, a pesar de que... No, ni de peso ni de no peso. No hay. Bueno, hay dos o tres que se llaman, como Sacristán y algún otro, pero que son de tercera línea. En Francia, en Alemania, en Inglaterra y por ahí sí hay pensadores marxistas considerables, ¿no? Por lo menos han influido sobre el resto, ¿no? Bueno, y por esta razón, por este influjo, esta sugestión del marxismo sobre tanta gente, pues ocurre que la revolución bolchevique en Rusia suscitó esperanzas en el mundo entero. Parecía un grandioso experimento digno de atención y de apoyo. Incluso banqueros y grandes burgueses ayudaron a la construcción del régimen soviético, cosa que a muchos les extraña. Lo hacían en parte por buscar ganancias y en parte por la expectativa de que la nueva sociedad señalara un futuro mejor para todos, sin riesgo para ellos. Y mucha gente no marxista mostraría década tras década comprensión benévola hacia la revolución a pesar de sus calamidades, sacrificios y crímenes, que eran tomados como costes inevitables de un programa emancipador nuevo en la historia. En fin, por otra parte, las violencias y crímenes pues también se podían explicar fácilmente, ¿no? ¿Acaso la democracia burguesa de USA no había requerido una guerra con Inglaterra y luego otra guerra civil? ¿O la Revolución Francesa, también de carácter burgués, acaso no había precisado un terror sangriento para romper las resistencias del antiguo orden? Por tanto, no cabía esperar otra cosa de la Revolución Proletaria, que estaba enfrentada a muerte con un caduco sistema que empleaba todos sus poderosos recursos para impedir la transformación liberadora. O sea, se explicaba. Además, el marxismo, corríjame si me equivoco, se mete uno... Vamos a irnos a publicidad ya mismo, sí. Llevamos 20 minutos. El marxismo se mete en nuestras vidas y nos dice lo que nos conviene a los demás, que por otro lado nosotros desconocemos, ¿no? Claro, es que es una explicación que dice ser científica de la vida, no, en general, de la vida, de la historia, de la sociedad, y dice, claro, si es científica, pues ¿cómo puedes oponerte a ella? Pues, don Pío, hacemos una brevísima pausa, volvemos de inmediato.
Pues ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, cita con don Pío Moa. La verdad es que estábamos interesantísimo, ¿no? Lo que estábamos comentando, la expansión y queda del comunismo durante el siglo XX. Sí. Y sobre todo cómo llama la atención cómo ha hipnotizado a tantos millones de personas y hoy día sigue hipnotizando, ¿no? Sí, o con variantes, porque eso ha dado lugar a muchas variantes. El feminismo incluso está muy contaminado, sustituye un poco la lucha de clases por la lucha de sexos, ¿no? Y cosas por el estilo. Bueno, es curioso que la revolución naciera en Rusia y es curioso también el modo como lo hizo. Antes el movimiento marxista había crecido sobre todo en Alemania, que era un país muy industrializado, y eso parecía lógico de acuerdo con la propia doctrina, ¿no? Pero en cambio triunfó en Rusia, que era una sociedad que se estaba industrializando rápidamente, pero seguía siendo muy atrasada y mayormente campesina. Y aún es más curiosa la forma como se produjo, porque revela cómo la historia sigue vericuetos imprevisibles. No se produjo mediante un movimiento impersonal de masas, sino por un verdadero golpe de Estado de una minoría política. Y lo que es más curioso, que aún dentro de esa minoría, que era el partido bolchevique, la mayor parte de los dirigentes estaba en contra. Estaba en contra de hacer la revolución, porque consideraba que Rusia era un país atrasado y que correspondía a Alemania marcar la pauta. Y Lenin tuvo que emplearse a fondo para arrastrarlos, con amenazas incluso, ¿no? Porque fue Lenin casi el único que vio que el poder estaba en descomposición. Y ya no era el poder zarista, sino un poder liberal y burgués. Vio que el poder estaba en la calle y dijo, esto es una ocasión histórica y hay que aprovecharla. Luego ya nos arreglaremos para industrializar el país y todo lo que haga falta, ¿no? Sí, es decir, que no estaba pensado para un país agrario o campesino como podía ser Rusia, ¿no? Sí. Esto provocó discusiones teóricas considerables, ¿no? Pero la verdad es que desde su punto de vista Lenin tenía razón. Es decir, que si en algún gran movimiento histórico contó de modo especial la voluntad de una sola persona, fue aquel. O sea, sin Lenin no habría habido revolución. Pero, por la personalidad que él tenía, por la fortaleza, por su visión de la situación, etcétera, ¿no? Luego, pero también por otra razón que vamos a decir, porque una tercera curiosidad fue que si Lenin pudo hacer lo que hizo, se debió a la intervención del Estado Mayor alemán, que lo utilizó casi como un agente para que descompusiera el ejército ruso. Por eso lo envió de Zúrich a San Petersburgo, le financió la propaganda revolucionaria y le facilitó, en definitiva, o sea, sin esa decisión del Estado Mayor alemán, o sea, de los dirigentes alemanes, que eran considerados por los marxistas como extremadamente reaccionarios, bueno, sin esa, Lenin no habría podido salir de Suiza y seguramente no habría habido revolución comunista, ¿no? Es decir, que la historia marcha por rumbos imprevisibles, ¿no? Y que parecen ajenos a la ciencia marxista o a cualquier otra ciencia, puestos a eso, ¿no? El nuevo Estado soviético se asentó en una guerra civil que fue enormemente sangrienta y creó un organismo, la Comintern, o Tercera Internacional, o Internacional Comunista, Comintern significa Internacional Comunista, para extender la revolución por todo el mundo. Pero en principio no le salió nada bien. El intento revolucionario en Finlandia fue aplastado por Mannerheim. La invasión de Polonia por el Ejército Rojo fue rechazada por Pilsudski. Pilsudski. Las intentonas comunistas en Alemania fracasaron y fracasó también la toma del poder en Hungría, que duró poco tiempo, de Béla Kun. Sin embargo, el ejemplo soviético y la agitación subversiva y las insurrecciones comunistas crearon también en Asia y América, no solo en Europa, una inquietud muy grande. Pronto comenzó, además, la Revolución China, que dio lugar a una guerra civil interminable, combinada con la lucha contra la invasión japonesa. El comunismo volvió a fracasar en la Guerra Civil Española, pero a continuación empezó la Segunda Guerra Mundial. Primero empezó con una alianza práctica entre la Unión Soviética de Stalin y la Alemania hitleriana contra las potencias demoliberales,
que para los soviéticos eran potencias imperialistas, demoimperialistas, igual que los nazis o los fascistas, y luego con una alianza entre las potencias anglosajonas y la Unión Soviética contra la Alemania nazi. El resultado de estos cambios radicales de pactos y alianzas fue que el comunismo experimentó un nuevo periodo de expansión. El ejército soviético impuso regímenes de ese tipo en Polonia, en un tercio de Alemania, en Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Corea del Norte e indirectamente en Yugoslavia y en Albania. Es decir, que fue una expansión de golpe muy fuerte, ¿no? Las guerrillas comunistas en Grecia y España y otros lugares fueron derrotadas. Pero en Francia e Italia, aunque no llegaron a conseguir el poder, constituyeron partidos muy potentes que iban a pesar sobre la política de los dos países e indirectamente del resto de Europa Occidental durante 5 decenios. Iba a marcar. Más de 5 decenios, sí. Eran grandes partidos comunistas. Hay que decir que si en Europa la occidental, claro, las democracias lograron controlar hasta cierto punto a sus movimientos comunistas y evitar la invasión soviética, no se debió a sus propias virtudes ni fuerzas, sino a la protección de USA, que se constituyó en el gran bastión mundial anticomunista. Sin embargo, USA no pudo impedir que la revolución dirigida por Mao se impusiera definitivamente en China en 1949. Exceptuando la isla de Formosa o Taiwán. Sí, que de Chiang Kai-shek, ¿no? De Chiang Kai-shek. Chinos nacionalistas. Sí, eso es. Esta victoria, es decir, que USA, a pesar de toda su potencia, no pudo impedirlo. Esta victoria, pues hacía que un tercio de la humanidad pasara bajo control comunista tan solo 32 años después de la Revolución Rusa. Una expansión de rapidez histórica sin precedentes. Ya lo dijimos en la anterior vez, pero conviene recordarlo, que efectivamente de una atacada un tercio de la población mundial quedó bajo el yugo comunista, ¿no? Sí, bajo poder comunista. 5 años más tarde, los franceses eran expulsados de Vietnam, en el 54, y el norte de Vietnam quedaba también en poder comunista. Este es un resumen muy breve, omitiendo 1000 episodios y 1000 agitaciones por todo el mundo. Corea del Norte también, la crisis del paralelo. Corea del Norte, sí, eso ya inmediatamente, después de la guerra quedó comunista, ¿no? Luego vino la guerra de Corea, etc. De Corea. Este es un resumen muy breve, digo. Y en América dio lugar también a algún Frente Popular en Chile y movimientos más o menos marxistas en otros países, hasta que en 1959, 10 años después que en China, Fidel Castro se imponía en Cuba justo al lado de USA. Y no solo eso, cosa que USA no pudo impedir, sino que además, a partir de Cuba, se desarrolló una subversión muy intensa por medio de guerrillas, huelgas y terrorismo en otros países suramericanos y centroamericanos. Sí, guerrillas, algunas de esas guerrillas todavía hoy, en Colombia las FARC, por ejemplo, de inspiración marxista. Sí. En Perú, Sendero Luminoso, de inspiración maoísta. En Argentina, en Brasil, en fin. Luego, el único sitio en que consiguieron el poder pacíficamente, aunque no del todo democráticamente, es en Chile. En Chile. Y en Chile crearon inmediatamente una situación... La Unidad Popular de San Nueva Allende. Sí. Crearon una situación de ruina, que es lo que suele ocurrir, ¿no? De manera menos directa y protagonista, el comunismo incidió también sobre los movimientos anticolonialistas, que fueron despojando a las potencias europeas de sus imperios durante los años 50 y 60 y generando en estos nuevos países corrientes antioccidentales y anticapitalistas. Y al mismo tiempo experimentos socialistas. O sea que simpatizaban o eran ayudadas por la Unión Soviética generalmente y generalmente se trataba de dictaduras. Aunque USA favoreció también la descolonización, en perjuicio de sus aliados europeos, en la mayoría de los casos la tendencia de la descolonización fue más bien antioccidental. Sí. Estos avances suponían otros tantos retrocesos de las potencias occidentales, descritas según la terminología marxista como capitalistas o imperialistas o burgueses. En los años 60, ideas marxistas o marxistoides se habían asentado en numerosas universidades occidentales. Esto es importante porque no solo eran otros países y fuera, sino que dentro de Europa y de USA el marxismo estaba progresando, sobre todo en los medios intelectuales, ¿no? Así que tanto entre profesores como entre alumnos. Y la guerra de Vietnam
generaba una agitación estudiantil enorme. Las universidades en Italia, Francia, USA, Alemania Occidental, en grado algo menor en Inglaterra y otros países, es decir, en el mismo cogollo intelectual del llamado capitalismo, pues adoptaban consignas extremistas y se sucedían las manifestaciones, las huelgas, etc. Esto, vamos, yo lo he vivido porque era joven entonces. Imagino que los jóvenes de ahora me parte apenas no lo sabrán o no lo recordará, pero conviene saberlo, ¿no? Uno de los temas principales de este movimiento era el pacifismo, exigiendo el desarme de los países occidentales, aunque obviamente no el de los comunistas. Allí no tenían ninguna posibilidad de manifestarse, ¿no? Los servicios secretos soviéticos y otros apoyaban de diversos modos los movimientos pacifistas. Claro, le convenía muchísimo, ¿no? Aunque estos no pueden considerarse meramente agentes de Moscú, sino que respondían a un descontento más generalizado, a pesar de vivir los países occidentales la época de mayor prosperidad y de mayores posibilidades de consumo de la historia, ¿no? También se producían ocasionalmente grandes huelgas obreras, pero curiosamente los obreros demostraban poco espíritu revolucionario. En general se ceñían a reivindicaciones salariales. Y estas paradojas son llamativas y han sido tratadas con diversos enfoques. Vamos a hacer aquí el último parón y encaramos ya los últimos minutos de programa. Pues ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, cita con Don Pío Moa, expansión y caída del comunismo en el siglo XX en la historia. Una de estas consecuencias fue el mayo francés, ¿no? Del 68, sí. Que en parte era marxista, en parte no, en parte era anarquista, era una confusión muy grande de cosas, pero el marxismo tuvo una incidencia fundamental en él, ¿no? De él vino, por ejemplo, la OMLE en España, ¿no? El PCR Grapo. Ese mayo del 68 en algunos aspectos era contradictorio, ¿no? Porque también había un poco de cultura hippie, por decirlo de alguna manera. Era todo mezclado, sí. Claro, y eso en países como la Unión Soviética es es más, el Partido Comunista francés se opuso en un momento dado, ¿no? Bueno, en cualquier caso, en los años 60 daba la impresión de que el comunismo avanzaba a pesar de algunos fracasos y de que la sociedad occidental, definida como capitalista, entraba en descomposición política y moral. USA, la gran superpotencia de Occidente, no conseguía doblegar a los comunistas vietnamitas y esta lucha estaba produciendo un resquebrajamiento moral en la propia USA. Para colmo, también fracasaba el intento de eliminar el castrismo en sus propias barbas y de impedir que Cuba se convirtiese en un icono de los movimientos llamados progresistas en el mundo entero. Se comprende una impresión muy extendida de que a la larga el comunismo terminaría por imponerse en todo el planeta, tal como habían pronosticado Marx y Lenin, aunque por caminos muy distintos de los previstos por la teoría. No eran los países industrializados ni las masas obreras los que entraban por el camino socialista-comunista, sino los países pobres y la capa estudiantil y universitaria en los países ricos. Para terminar con esto, la expansión comunista continuó, terminar con el tema, la expansión comunista continuó en los años 70 y 80, hasta que, de manera totalmente inesperada para casi todo el mundo, se derrumbó literalmente la Unión Soviética. Se deshizo enseguida en los demás países europeos, mientras que en China y otros se mantenía el poder político, pero la economía tomaba un giro típicamente capitalista, incluso desenfrenado. Un giro radical. Un giro radical. Hay que decir que los experimentos comunistas han convertido a países enteros en verdaderas cárceles, con dictaduras mucho más amplias y férreas que las fascistas o derechistas en el mundo occidental, y lo cual queda de relieve con las fronteras cerradas o el emblemático muro de Berlín, construido no para impedir ataques de fuera, sino la huida de los que vivían en el paraíso comunista. Y los regímenes de este tipo se han construido a un coste inmenso que algunos han cifrado en 100 millones de víctimas. Por supuesto, los comunistas en general eran conscientes de ese coste, pero lo atribuían a la resistencia y a la lucha que les oponían los burgueses, el imperialismo, el fascismo o la reacción, que estaban empeñados en volver atrás lo que ellos llamaban la rueda de la historia, para retroceder de nuevo a la explotación capitalista. Por eso era inevitable un periodo que al final se hacía inacabable de dictadura del proletariado, como hemos dicho, que era en realidad una dictadura del partido. Había que crear además un hombre nuevo, de una pasta especial, como decía Stalin, entregado, desinteresado, sin los llamados vicios burgueses, aunque fuera al precio de sacrificar a millones de hombres viejos, considerados enemigos de clase, aunque en su mayoría ni tuvieran poco o nada de burgueses.
Lo que impresiona, sí. No, digo que 100 millones de muertos durante el siglo XX. Sí, no, es tremendo, es una cosa. Tremendo. Sí. Lo que impresiona en esto es la determinación con que se ha intentado llevar a cabo tales designios, al coste que fuera y en medio de una permanente contradicción entre los hechos y las buenas intenciones. Creo que la causa de esa determinación radica precisamente en la sugestión de la doctrina, que se presenta como científica, es decir, capaz de explicar la sociedad y la evolución humana por encima de cualquier opinión, y que además fomenta la megalomanía, haciendo creer que a los iluminados por la doctrina, que tienen en sus manos el destino de la humanidad. Cualquier idea ajena pues, era descalificada como propia de los intereses de los explotadores, imperialistas y demás, ideas criminales. Por otra parte, como el ser humano está constantemente ansioso por encontrar un orden y un sentido a la vida, para no sentirse perdido en medio del caos, pues ese orden y ese sentido se lo daban tradicionalmente las religiones, ideologías que elaboraban concepciones generales del mundo. Y el marxismo es probablemente la ideología más elaborada de todas ellas, pese a su pretensión científica. Quien aceptaba esta doctrina encontraba la calma a esa necesidad de orden y sentido y la voluntad de acabar con los males que vienen adheridos a la condición humana. O sea, era una doctrina mesiánica. Proporcionaba al mismo tiempo la satisfacción moral de tomar partido teóricamente por los oprimidos contra los opresores, etc., ¿no? Y de eliminar la explotación. La explotación era considerada la raíz de todos los males. Por ello encontraban siempre excusas y justificaciones al hecho real de que su opresión era mucho mayor, más completa, y que la oligarquía del partido ponía a su servicio incondicional a la masa de la población. Esto es lo que ha pasado siempre. Todavía oímos decir a muchos que el marxismo es correcto y solo ha fallado su aplicación, pero nada más lejos de la realidad. Su aplicación ha demostrado más bien su error de base. Decía Marx que hay cuestiones teóricas que son irresolubles teóricamente y solo lo soluciona el criterio de la práctica. Y el criterio de la práctica, es decir, el historial del marxismo, constituye la condena mayor del mismo, ¿no? Pero podemos concretar más sobre su teoría de que la economía define al ser humano, de que la historia se explica por la lucha de clases, es falsa manifiestamente. No ha sido ningún movimiento obrero el que ha implantado regímenes marxistas, sino insurrecciones y guerras civiles dirigidas casi siempre por intelectuales. La explotación ha existido siempre como un mal entre muchos, pero no existe de modo uniforme y capaz de explicar la condición o el destino del ser humano. Su afirmación de que el valor de las mercancías consiste en el tiempo de trabajo que contienen, es decir, el tiempo que ha exigido al obrero fabricarlas, parece científica, porque permitiría medir el valor real de la producción por encima de las oscilaciones de precios y otras apariencias ligadas al mercado capitalista, pero es falsa de raíz. Esa medición del valor nos haría creer que los países más poblados y con más largas jornadas de trabajo son los que producen más valor, los más ricos, cuando ocurre más bien lo contrario. Europa, por ejemplo, Holanda es uno de los países más ricos y tiene unos horarios de trabajo los más bajos de Europa. Alemania los tiene más bajos que España. Sí. México los tiene mucho más largos que USA, ¿no? Por consiguiente, con lo cual esa teoría queda desmantelada. El valor no depende del trabajo que contiene, ¿no? Por consiguiente, también es falsa su teoría de la plusvalía, que viene a ser la joya de la doctrina marxista, porque explicaría, partiendo de la idea del valor tiempo de trabajo, cómo funciona y por qué es inevitable la explotación capitalista. Otra tesis de apariencia más científica establece que el capitalista, para aumentar la masa de ganancia, introduce más y más técnica, maquinaria, etc., con lo cual disminuye el número de proletarios. Pero como quien proporciona el valor, es decir, la ganancia es el obrero, con su tiempo de trabajo, una mayor masa de ganancia debida a la técnica conduce a una menor tasa. Con lo cual produce crisis, ciclos y terminará por derrumbar todo el sistema. Esto lo he analizado en un ensayo que tengo publicado, ¿no?, sobre la teoría marxista del descenso de la tasa de ganancia. Esto es lo que me convenció de que el marxismo era falso en su raíz, ¿no? Porque si esto era así, esta era la teoría que demostraba que el capitalismo tenía necesariamente que sucumbir, que ir derrotado. Claro, bueno, esto a nada que uno analice, como usted bien dice, pues se da cuenta de que esto es una farsa, por llamarlo de alguna manera. No es una farsa. Es muy difícil penetrar en dónde está la falsedad en todo esto. Porque una vez aceptas ciertas premisas, todo lo demás es de una lógica, vamos a decir, aplastante. Sí. O sea, por eso... La dificultad de combatirlo. La dificultad de combatirlo.
Bueno, en Rusia, en fin, esto no funcionó. Una de las cosas más curiosas es que la economía en Rusia siempre marchó muy mal. Sobre todo fue de una producción baja, una productividad baja. Tuvieron que ir alternando el aplicar los principios con el suavizarlos mediante la nueva política económica, dando a los campesinos tierras propias, etcétera. Y esto al final intenta medir algunas cosas, algunas áreas. Es decir, que lo que terminó derrumbando al marxismo fue precisamente la economía, que era lo que pretendía ser más fuertes. Es curioso porque estas oscilaciones de mayor dureza a menor dureza pues terminaron cuando Gorbachev intentó imponer unas reformas, lo que se llamó unas reformas más consecuentes. La glasnost, la perestroika. La glasnost y la perestroika. Sí. Y entonces se derrumbó todo. ¿Por qué? Porque el sistema era demasiado... endeble, a lo mejor. Más que endeble, no, rígido. Rígido. Pues. Entonces... No pasó como en España, que una dictadura meramente autoritaria y además que había enriquecido muchísimo al país, pues pudo evolucionar hacia una democracia sin grandes traumas. Allí no, allí fue la caída total. Sí, no había un término medio, la rigidez del régimen. Exactamente. Pues nos quedan 8 minutos, don Pío. Sí, pues brevemente. Aunque la economía es importante para analizar estos fenómenos, importan más aspectos más generales, referentes a la condición humana en general, ¿no? La idea de que los intereses económicos, es decir, materiales, la religión, todas esas, pues no, o sea, ni Marx, ni Engels, ni Lenin, ni Stalin, ni Mao, ni Pol Pot, ni Castro, ni Ho Chi Minh, ni cualquiera que... Ninguno de ellos eran obreros, sino precisamente intelectuales burgueses. Y la propia economía no es un elemento material, se plantea como elemento material que sustenta todo lo demás, pero no es un elemento material, sino que como todas las actividades humanas se desarrolla de acuerdo con ideas, con técnicas, etcétera, que no son materiales, sino que son producto del espíritu humano. Y lo mismo ocurre con el arte o la religión. De hecho, el marxismo falló precisamente en la economía, como digo, ¿no? En el aspecto material. Recuerdo un profesor polaco que me comentaba un dicho: cuando llega el socialismo desaparece la comida. Y el supuesto de que la sociedad evoluciona por la acción de masas, en la que los grandes hombres solo tendrían un papel secundario y anecdótico, pues choca con la importancia desmesurada que han dado los partidos comunistas a sus líderes. Un verdadero endiosamiento, mucho mayor que el otorgado por el nacionalsocialismo de Hitler o el fascismo de Mussolini. En fin, digamos que no vamos a entrar en el problema del materialismo y el idealismo o del espíritu, porque es una cuestión inacabable. Pero atribuir el mundo al espíritu exige fe, porque el espíritu es impalpable, claro está. Pero lo mismo ocurre con la materia, a la que nadie ha visto nunca, ni ha oído, ni ha tocado. Se trata de una abstracción que se supone que opera a través de todas las manifestaciones del mundo, que se llaman materiales, pero que según como se quieran tratar, ¿no? Pero ya digo que no es el tema. Baste decir que el materialismo marxista no impedía a sus seguidores mostrar un talante a menudo poco materialista, despreocupado de sus intereses particulares, y dedicar un enorme esfuerzo intelectual, es decir, espiritual, a exponer y a justificar su causa. El marxismo ha generado una impresionante bibliografía sobre temas filosóficos, históricos, sociológicos, económicos, artísticos, etc., basados en ideas falsas. Pasa como con el sistema, no es que se aplique mal, es que es así. Hace años escribí un artículo que se titulaba Bibliotecas para nada, señalando el escaso valor de ese enorme esfuerzo espiritual, si queremos dar algún sentido a la palabra espíritu, que deja una cantidad ingente de escritos e investigaciones que son utilizables como material de derribo, pero no como conjunto, porque es así. Pues don Pío, vamos a escuchar la canción que hoy nos ha traído, que es una canción que a mí particularmente me encanta, que es el Ya hemos pasado de Celia Gámez. Sí. ¿Algo que decir de esta canción? ¿O primero la escuchamos? Bueno, primero la escuchamos. Vale, poco que decir, porque lo dice todo, pero... Vamos a escucharlo un momento. Era en aquel Madrid de la cochambre, del largo cabo
gritaban por las calles, no pasarán, se oía a todas horas por plazas y plazuelas con voces miserables, no pasarán, no pasarán, la burla fue y el reto, no pasarán, patín de las paredes, no pasarán, gritaban por el micro, chillaban en la prensa y en todos los papeles, no pasarán. Este Madrid es hoy de yugo y flecha, es sonriente, alegre y juvenil. Este Madrid es hoy brazos en alto, que signos de paz llevan cual nuevo abril. Este Madrid es hoy de la falange, siempre garboso lleno de su fe. A este Madrid que cree en la paloma, hoy que ya es libre, así le cantaré. Llevo pasado, decimos lo pacioso, llevo pasado, gritamos los rebeldes, llevo pasado y estamos en el prado, mirando frente a frente a las señas y veles. Llevo pasado y estamos en la cama, llevo pasado con alma y corazón, llevo pasado y estamos esperando a ver caer la bola de la gobernación. Llevo pasado, llevo pasado. Ya estamos de vuelta. Yo, Bien. A mí me encanta, suena gramófono. Bueno, es que, efectivamente. Bueno, es una canción que describe los hechos al final de la guerra con espíritu triunfalista, desde luego, pero que estaba basado en los hechos y en la realidad. Además es interesante porque recuerda el no pasarán. Es curioso cómo el no pasarán se ha hecho célebre en todo el mundo, de tal manera que recuerdo en Glasgow, por ejemplo, hay una estatua a la Pasionaria, que fue la que sacó el... Pero lo hay en muchísimos sitios. O sea, la Pasionaria en muchísimos sitios de Europa está considerada como una especie de heroína, que fue la que dijo más vale morir de pie que vivir de rodillas, pero ella salió pitando. Ella se fue rápido y dijo, a ella se le atribuye la frase que no sé la verdad, la de hijos sí, maridos no, y cosas así. Eso lo he oído, pero no estoy seguro. Era una frase que se decía en las manifestaciones, pero no sé si venía de ella. No sé si venía de ella. La consigna, no pasarán, además se presenta en la Wikipedia, en sitios por ahí, dice, claro, es que Madrid resistió 3 años. Dice, eso no es cierto. Madrid resistió al principio, en el 39, y después ya Franco dejó de asediar. Había un asedio, pero ocasional, bombas para aquí, cosas para allá, pero no un verdadero asedio. No era una resistencia a un ataque de conquista, ¿no? La conquista se hizo al final sin disparar un tiro. Y la canción esta de No pasarán, pues un poco describe esta situación. Acaba diciendo, ya hemos pasado. Claro, además terminó en medio de una guerra entre las mismas izquierdas. Sí. Todo esto, insisto, es importante recordarlo. Es muy importante recordarlo. Bueno, don Pío, la semana que viene vamos a volver a recordar la División Azul. Hicimos un programa sobre la División Azul, lo vamos a reponer por la importancia que tiene, y eso será. Y luego ya, para dentro de 2 semanas, ya lo comentaremos, vamos a hacer uno sobre la Iglesia, la relación de la Iglesia y el comunismo, ¿no? Sí, la de la División Azul tiene además una canción, Katyusha. Es una canción tipiquísima de la guerra, ¿no? Que conoce todo el mundo, aunque sin relacionarla muchas veces. Bueno, pues eso será la próxima semana, don Pío. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por estar ahí, por su fidelidad. Prometemos volver, Dios mediante, el próximo domingo aquí con ustedes. Y ya